Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que uno de los temas más interesantes en la actualidad, tal y como están sucediendo las cosas, para nosotros los cristianos, sea el asunto de la persecución. La persecución contra los cristianos es una realidad hoy quizá mucho más grande de lo que sabemos o de los informes o informaciones que recibimos. Mira, la asociación que conocemos como Puertas Abiertas, que está especializada en hacer un seguimiento de por dónde va la persecución, es decir, qué países en el mundo actualmente presentan este tipo de actividad contra el cristianismo que llamamos persecución o persecución contra los cristianos. Es curioso, pero se da una lista de 50 países en los que está comprobado, demostrado que hay persecución contra los cristianos por su fe, por sus costumbres, por el hecho de ser cristianos. Hay no solamente lo que podríamos considerar un cuarto de la población mundial, ya que si hay más o menos unos 200 países en el mundo, pues 50 sería un cuarto de los países del mundo, pero además son los países más poblados, es decir, que estamos hablando de que prácticamente la mitad de la población está padeciendo esta persecución, es decir, si tenemos como más o menos unos 7.500 a 8.000 millones en el mundo, pues hay alrededor de 4.000 millones, es decir, países que componen esa cantidad de gente que están teniendo o llevando a cabo persecución contra los cristianos. ¿Sabes? Una de las cosas que uno se nota, lo nota aquí en esta parte del mundo. Estamos hablando de Occidente, estamos hablando de países que han sido evangelizados por siglos, prácticamente por milenios, y tenemos un trasfondo, tenemos influencia en nuestras leyes y en nuestras costumbres del cristianismo o de la cultura judeocristiana. Entonces, constatamos algo que es que contamos con largos periodos en los que podemos decir que no hay persecución, largos periodos de tiempo en el que hay cierta paz. Por ejemplo, ahora lo estamos teniendo. Ya llevamos aquí en Occidente mucho tiempo que podemos decir, bueno, aunque haya algunos o haya habido algunos conatos de cierto grado de persecución, pero no son muchos. Estamos relativamente bien, en paz, se puede predicar el Evangelio hasta cierto punto, aunque todas esas cosas sabemos que están sujetas a cambios de orientación, cambios de ley y todo eso. Pero bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? Pues sencillamente que nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a tener la libertad, entre comillas, la democracia abierta que nos permite tener libertad de expresión o nos ha permitido hasta ahora. Y estas cosas que son ventajas, por supuesto, para que los cristianos podamos vivir en paz y a partir de esa paz eh, involucrarnos más en la predicación del Evangelio o enviar misioneros y llegar a donde aún no se había llegado. Pero cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de las profecías, nos damos cuenta de que, queramos o no, lo que nos anuncian es persecución. Es persecución especialmente conforme nos acercamos a la venida de Jesús. Entonces, ¿qué se supone que tengamos que hacer? Creo que esto es un tema muy importante porque si no estamos preparados, pues podemos sufrir más de la cuenta o incluso ser tentados a abandonar el cristianismo en lo que se conoce en la Biblia como la apostasía, precisamente porque no considerábamos este tema, no nos preparamos y
podemos ser traicionados por nuestras propias emociones, por las presiones del mundo, de las leyes, en fin, de todo aquello que pueda suponer una amenaza, ¿no? a la vida cristiana, a la fe y creencia cristiana, etc. Así que me gustaría tocar, eh, no quiero tomarme demasiado tiempo, pero sí me gustaría tocar este tema, que veamos cómo prepararnos para la persecución. ¿Qué deberíamos de hacer para tener una preparación para una posible persecución? Entonces, número uno, creo que tenemos que normalizar el término persecución y normalizarlo en nuestros conceptos sobre el cristianismo. Tenemos que normalizar la persecución porque al estar acostumbrados a no sufrir ningún tipo de persecución, cuando llega la persecución nos sorprende. Y no debería de sorprendernos, porque la historia del cristianismo muestra que la persecución no son excepciones, sino que van, aunque sea cíclicamente, podríamos considerarlo como algo cíclico, podríamos considerarlo como pues una constante que se repite a lo largo de la historia del cristianismo. Va a haber persecución, tarde o temprano viene una persecución. Entonces, normalizar la persecución es importante para que nos demos cuenta de que no es algo raro, no es algo extraño. Por ejemplo, cuando Jesús eh, enseña a los discípulos, por ejemplo en el Sermón del Monte, ¿saben lo que casi prácticamente a lo que más énfasis le da dentro de las bienaventuranzas es bienaventurados cuando seáis perseguidos? Y entonces lo compara con los profetas que también fueron perseguidos y con ello nos ayuda a ver que es un honor formar parte de ese grupo especial de gente que por ser testigos de la fe cristiana, por ser testigos de la confianza en Dios, de la vivencia de la fe, pues sufren persecución. Entonces ahí está en Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque eso es lo que hicieron con los falsos profetas. Luego en Mateo también, en Mateo capítulo 10, Jesús está dando instrucciones a los discípulos. ¿Qué tienen que hacer para ir a predicar el Evangelio y qué deberían de considerar? Y entonces encontramos advertencias. Mira que os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, comienza a darles consejos. Ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. En otras palabras, ser precavidos. Andar con cuidado, no vayáis como envalentonaos para decir y hacer ciertas cosas que no deberíais en consideración al territorio, en consideración a la gente entre las que os movéis. Entonces, eso es una cosa. Jesús normaliza la persecución para los discípulos diciéndoles que como ovejas van a estar en medio de mucha oposición y por tanto tienen que tener cuidado. Luego, por otra parte, yo diría, porque la Biblia está llena de argumentos, situaciones, testimonios, consejos, todo acerca de la persecución. Yo os diría, haceros un estudio, buscaros una concordancia o utilizar la misma concordancia del móvil, del celular, si tenéis la Biblia bajada ahí. Utilizarlo porque vais a encontrar un montón de material acerca de persecución. Y es bueno leerlo, es bueno considerarlo para que eso te ayude a normalizar el hecho de que seamos perseguidos. No es una excepción, no es algo rarísimo, no es nuestra la culpa, no es porque somos raros, no es nada de eso. La palabra de Dios ya lo dice. En el mundo, dijo Jesús en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Es decir, no es
algo extraño. Luego, después de la normalización, viene la mentalización, a través de la lectura de todas estas cosas y de ver los ejemplos que hay en la Escritura, pues nos vamos mentalizando. Esto es muy importante. ¿Sabes? Pablo, Jesús, los escritores del Nuevo Testamento quisieron que la Iglesia tuviera esa mentalización. Es normal, esta es la palabra. Por tanto, tenemos que estar mentalizados de que vamos a sufrir persecución. Tanto es así que, por supuesto, Jesús, como hemos visto, se lo deja claro a los discípulos, pero también el propio Pablo nos da dos escrituras muy interesantes. Una está en Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que nos dice que a nosotros no solo se nos ha concedido el creer en Jesús, sino también el ser perseguidos, padecer por Él, padecer por la fe en Él, por la fe en su nombre. Entonces, ahí tenemos, de parte de Pablo, esa normalización. Después encontramos en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, que dice Pablo, si alguno quiere vivir piadosamente, es decir, fielmente, conforme a las enseñanzas de Jesús, en Cristo Jesús, padecerá persecución. Fíjate qué forma de plantearlo, porque eso nos ayuda a ver que para la primera iglesia, para Pablo como maestro, para los apóstoles, para los evangelistas de la época, todos ellos tenían muy claro y lo tenían muy mentalizado. Estamos predicando el Evangelio, estamos predicando a Cristo, vamos a recibir persecución. Así que no solo no les extrañaba, sino que lo consideraban como una señal de la vida cristiana, lo consideraban como un honor para ellos. Aquí está. Entonces, podemos avanzar en otro paso. Tenemos que conocer las promesas de bendición, promesas dadas por Dios de las consecuencias de sufrir persecución a causa del Evangelio, que son promesas de bendición, por supuesto. Son cosas que, si Dios permite que pase en nuestra vida, es una especie de recompensa para nosotros. Fijaros lo que dice 2 Timoteo 2, versículos 11 y 12, que dice que si sufrimos con Cristo, o si somos muertos con Cristo, refiriéndose a la persecución, al martirio, añade, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Lo conecta como si padecemos por causa del Evangelio, por causa de Jesús, pues eso va a redundar en una mayor abundancia, en una mayor recompensa, honor en la eternidad, ¿no? Y luego nos dice, esto lo podemos conectar con Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 4, cuando habla de los que han pasado la tribulación, y entonces dice que han estado luchando y no se han dejado marcar en Apocalipsis, no han recibido la marca en su mano derecha ni en sus frentes. Al contrario, han dado la vida por ello, han sido decapitados, han entregado sus vidas en martirio. Y entonces a continuación nos dice, reinarán con Cristo 1000 años. Es decir, está diciendo, hay recompensa, puedes contar con las recompensas celestiales por sufrir persecución. Es decir, no es una desventaja, es una ventaja. Luego tenemos a Mateo 24, también Jesús hablando del tiempo del fin, como mentalizan los discípulos, esto es lo que va a pasar a nosotros, que estamos más metidos en este tiempo del fin. Y entonces, ¿qué dice? Fijaros en el versículo 13, cuando está dando todas estas señales, dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Viene tribulación, viene persecución, vienen problemas, angustias, temores, vienen muchas cosas, pero necesitamos perseverar.
perseverar hasta el fin. Es decir, viene una promesa de salvación para nosotros, pero ¿a quién? A los que perseveran. Así que ahí encontramos otro aspecto muy importante. Luego, tenemos el punto 4 sería entender de dónde procede la persecución. O sea, parte de la mentalización es darnos cuenta de que nos va a venir la persecución y nos puede venir de distintos frentes. Nos puede venir de parte de la familia, Jesús lo avisa también en Mateo 10, os entregarán, los padres entregarán a los hijos a los padres, etc. O sea, la presión y los temores metidos en la propia familia serán una fuente de persecución. Eso ha pasado siempre a lo largo de la historia y lo sigue pasando. Pero también Pablo, por ejemplo, se queja de la persecución que viene de falsos hermanos. Gente que están como formando parte de la iglesia, pero por sus doctrinas, por su concepción de la vida, interpretan las cosas de manera que a los que somos fieles en el Evangelio, a los que creemos lo que ha dicho y hecho Jesús, nos pueden ver como gente rara, radicalizados, sectarios, no sé, lo pueden ver de tal forma que piensen que lo mejor es entregarnos, que lo mejor es perseguirnos para que no podamos operar, no podamos actuar. Los falsos hermanos son contados como Pablo, como fuente de persecución. Luego, por supuesto, el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Claro, después añade, pero confiar, yo he vencido al mundo. No nos podemos dejar llevar por la presión social que procede del mundo o de los falsos hermanos o de la propia familia. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor porque Él ha vencido el mundo. Luego tenemos, por supuesto, los gobernantes, por intereses partidistas, por intereses económicos, por cualquier tipo de interés. Los gobernantes son algunas veces o muchas veces movidos por la presión social para llevar a cabo una serie de leyes que se pueden volver contra nuestros derechos, nuestras libertades, lo que el Evangelio predica. Se ha vuelto en muchos sentidos peligroso hablar de ciertas cosas y por eso el cristianismo está siendo perseguido y frenado en muchos países. Y luego, por supuesto, hablando del tiempo del fin, hablando de Apocalipsis, pues tenemos al anticristo, el gobierno mundial del anticristo, a los anticristos en general, es decir, todos aquellos que van a estar apoyando al anticristo y que sin duda van a provocar o causar una gran persecución. Jesús advirtió que sería el tiempo de angustia o de tribulación más fuerte de toda la historia hasta el punto de que ya jamás se repetiría. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo diría, tenemos que seguir, este sería el punto número 5, tenemos que seguir los consejos que vienen en la Escritura. Jesús le da consejo a los discípulos, ¿no? Ser prudentes, les dice, si os persiguen una ciudad, huir a otra. En otras palabras, estar siempre preparados para huir. Tener siempre lo que necesitéis a mano, porque es posible que se levante una persecución, no quizá mañana, pero en unos meses, en unos años, puede venir una fuertísima persecución y entonces no estáis preparados porque os habéis confiado demasiado, pensando que eso nunca iba a pasar, que aquí esas cosas no ocurren, todo eso que es falsa seguridad. Entonces, siempre preparados para huir a una ciudad, de una ciudad a otra, o a unos pueblos, o como Jesús también dice en Mateo 24, hablando de la tribulación final, que cuando veamos que todo eso comienza a ocurrir, nos vayamos a los montes. Es decir, no es un disparate pensar, tenemos que prepararnos para huir a los campos, a las montañas. Tenemos que preparar ese escenario porque estamos avanzando hacia el tiempo final. Eso es sabio, es preparación, son los consejos bíblicos. Acuérdate, en Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Ve llegar y como atalayas
tenemos que hacer estas cosas, tenemos que vigilar, velar por dónde vienen los tiros, por dónde puede venir la persecución y antes de que llegue, si es posible, emprender medidas, tomar ciertas precauciones y tener mucho cuidado. Acordaros que Jesús dijo en Mateo 24 también, mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos engaños y va a ser muy peligroso. También es importante que estemos orando. Jesús, acuérdate, en Lucas 21, dice Jesús, hablando de este tiempo final, que estemos velando y orando para que seamos dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. Escapar de las cosas que sobrevendrán significa superar tribulación, superar persecución. Como si estamos velando, estamos orando y entonces estamos apercibidos de por dónde viene y qué hacer al respecto. Esto es muy importante. Y termino con el punto número 6. Es considerar los grandes, tremendos ejemplos de persecución que hay en las Escrituras. Por supuesto, el primero es de Jesús. Jesús, léete Hebreos 12, del 1 al 3, y verás cómo nos pone como ejemplo de sufrimiento y señala dos cosas muy importantes en ese ejemplo de Jesús, de ir a la cruz por nosotros. Y nos habla de su gozo, el gozo de ver los resultados, ver las consecuencias, el efecto que iba a tener en la humanidad, el efecto que iba a tener en todos los creyentes que iban a venir a lo largo de la historia. Eso es muy importante. ¿Dónde tienes puesto la vista? Jesús la tenía puesta en el gozo. Y luego nos dice de no desmayar, no dejarnos desanimar hasta el punto que, bueno, pues yo no pensaba que íbamos a tener persecución, pues ya no me interesa. Esto será lo que harán los apóstatas, es decir, pensar que ellos no se merecen tener persecución y por tanto, si van a tener que tener persecución, pues ya no les conviene. Eso es lo que dijo Jesús cuando habló de la parábola del sembrador. Hay una parte de la semilla que cae en tierra, en cierta tierra, con espinos, ya ocupada, y esa es la gente que está tan llena del mundo, tan llena de los conceptos del mundo, que cuando viene la persecución no lo soportan y abandonan. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero tenemos grandes ejemplos. Mira, tenemos el ejemplo de Daniel, Daniel 3, ¿te acuerdas? Daniel 3, los tres amigos de Daniel también recibieron una persecución. Pero ¿cuál fue su actitud? No podemos hacer otra cosa, nos debemos a Dios. Si está en contra de los principios santos, no los podemos, no podemos ceder, no lo podemos permitir. Y por tanto, aunque nos persigas, aunque nos mates, estamos listos, estamos dispuestos. Es mejor morir defendiendo nuestra fe en Cristo, nuestra vida en Cristo, que apostatar de eso y perder el honor y la enorme bendición para nuestra posteridad, para la eternidad de haber seguido a Jesús. Eso no se puede permitir. Lo mismo pasa con Daniel en el capítulo 6. Él también va a ser perseguido por orar, por adorar a su Dios y no se va a esconder, al contrario, él va a dejar que sea visto que él es creyente. ¿Quién es su Dios? Pero va a ser enviado al foso de los leones. Entonces, bueno, pues eso es una persecución que se plasma en ese momento en la vida de Daniel y nos queda registrado como un ejemplo tremendo para nosotros de cómo Dios te puede librar de cualquier forma de persecución siempre que sea su voluntad o darte el honor de morir en ello y recompensarte en la eternidad con eso. Yo diría, si tenemos estos puntos claros, si estamos dispuestos a prepararnos, mentalizarnos para lo que viene, entonces te aseguro que vamos a estar mucho mejor preparados porque estamos acercándonos peligrosamente al tiempo del anticristo final, al tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Estamos ya pisando la sombra, la oscuridad se está apoderando de nuestros tiempos y tenemos que estar preparados para lo que viene. Que el Señor os bendiga.